Bueno, muy buenos días a todos. En esta presentación les voy a compartir los resultados de un proyecto de investigación que está en su fase final, que se realizó en una institución hospitalaria de Medellín y que está enfocado en la identificación de los factores de riesgo para resistencia a carbapenémicos y el impacto que tiene la mortalidad, el impacto que tiene la resistencia, en la mortalidad a 30 días en los pacientes infectados. Como ustedes saben, el problema de la resistencia a carbapenémicos y el problema de la resistencia en general es un problema que se ha presentado en todas las regiones del mundo. Este es el último informe de la Organización Mundial de la Salud que fue publicado en el año 2014 y lo que muestra precisamente es que a nivel de todas las regiones está empezando a aumentar la resistencia a diferentes grupos de antibióticos, incluyendo los carbapenémicos. Es así que el CDC en el 2013 publica una lista de patógenos en los cuales lo clasifica en amenazas urgentes, serias y preocupantes. Dentro de los patógenos que son clasificados como una amenaza seria para la salud pública se encuentran las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Y dentro de las enterobacterias, una especie que ha tenido un papel protagónico es Klebsiella pneumoniae. ¿Por qué se produce la resistencia a carbapenémicos? Hay diferentes mecanismos de resistencia. Los podemos clasificar en tres tipos que son los más importantes. Tenemos un primer mecanismo que es debido a la inactivación enzimática, es decir, la degradación, la hidrólisis del antibiótico, que lo hacen enzimas que se llaman carbapenemasas, de ahí su nombre, degradan carbapenémicos, pero no solamente carbapenémicos, sino cefalosporinas de tercera, cuarta generación, penicilinas. Es decir, un microorganismo que tenga una carbapenemasa implica que puede tener resistencia a todo el grupo de los betalactámicos. Un segundo mecanismo de resistencia son las bombas de flujo. Lo que hacen las bombas de flujo es inhibir la entrada del antibiótico. Básicamente lo que hacen es expulsarlo, ¿cierto? El antibiótico que entre de la célula es expulsado hacia afuera, por lo tanto no tiene la capacidad de llegar a su sitio blanco. El tercer mecanismo importante es la disminución en la permeabilidad. En la disminución de la permeabilidad, entonces tenemos un impedimento en la entrada del antibiótico al interior de la célula. De todos estos mecanismos, el que es más importante es la presencia de enzimas carbapenemasas. Dentro de las enzimas carbapenemasas, tenemos una de la que ustedes han escuchado hablar mucho, que es la enzima KPC, que viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, porque fue el primer microorganismo donde se identificó. Pero ya sabemos que no está solamente en Klebsiella pneumoniae, sino que puede estar en otras enterobacterias y Bacillus gram-negativos no fermentadores. Además de KPC, sabemos que hay otras enzimas como BIN, NDM y MP, que también son importantes como mecanismo de resistencia, pero que en nuestro medio observamos que hay una mayor frecuencia de KPC. ¿Y qué pasa a nivel mundial? A nivel mundial tenemos, en rojo les muestro los países que se consideran endémicos para microorganismos productores de KPC. ¿Eso qué quiere decir? Que se presentan con alta frecuencia y se presentan constantemente en el tiempo. Entonces tenemos a China, Italia, Grecia, Polonia, y en Latinoamérica tenemos particularmente Colombia. Entonces Colombia ya se considera un país endémico para microorganismos productores de KPC. Cuando analizamos genéticamente estas bacterias portadoras de KPC resistentes a carbapenémicos, encontramos que la gran mayoría de ellas hacen parte de un grupo clonal o un clon que se ha denominado grupo clonal 258. Entonces, en los estudios que se han hecho en diferentes países alrededor del mundo, lo que estamos viendo es que las Klebsiella resistentes a carbapenémicos hacen parte de este grupo clonal. ¿Quiénes están dentro de este grupo clonal? Tenemos bacterias que pertenecen al ST258, 512 y 11. ¿Qué hemos encontrado en Colombia? Principalmente ST258 y 512 predominando, mientras que, por ejemplo, el ST11 se encuentra principalmente en China. ¿Cómo está la situación en el país?
Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Salud inició la vigilancia de los microorganismos resistentes en el año 2012, inicia con la red PREVINS. Aquí les traigo los resultados del último informe que se publicó en el 2016 y que tenía los resultados del periodo 2012-2015. ¿Qué vigila? Se vigila la resistencia a los antimicrobianos, a diferentes grupos de antibióticos. En particular, se vigilan enterobacterias y no fermentadores, productores o resistentes más bien a carbapenémicos. ¿Qué se ha enviado al programa? Entonces aquí tenemos que la gran mayoría de los aislamientos resistentes a carbapenémicos son Klebsiella pneumoniae, seguido de Enterobacter cloace, y acá vemos que la lista continúa con otras enterobacterias. Si miramos a nivel de los departamentos, no sé si alcanzan a ver muy bien, aquí tenemos el porcentaje de fenotipos de Klebsiella pneumoniae resistentes a ertapenem, imipenem, meropenem por cada uno de los departamentos, siendo Antioquia en color azul. ¿Y qué observamos? Que los porcentajes de resistencia son altos en Antioquia, solamente superados en la mayoría de los casos por Bogotá. Si miramos qué mecanismos de resistencia se encuentran en estos aislamientos, a nivel del país encontramos en el triángulo anaranjado es la identificación de aislados productores de KPC. Y vemos que en el país 19 de los 22 departamentos que participan en el programa ya han reportado microorganismos productores de KPC. Si miramos más detalladamente el número, entonces aquí tenemos los no susceptibles, en Klebsiella pneumoniae enviados 577, de estos 450 fueron productores de KPC. ¿Qué nos está mostrando todo esto? Que en el país hay un problema importante de resistencia a carbapenémicos, principalmente en Klebsiella pneumoniae y principalmente debido a la producción de KPC en este microorganismo. En el país hemos tenido diferentes estudios descriptivos que nos han permitido conocer en general cómo ha sido la situación de la resistencia. Y a nivel mundial hay diferentes estudios que ya han tratado de dilucidar cuáles son los factores de riesgo que pueden favorecer la infección por microorganismos resistentes a carbapenémicos. Uno de los factores de riesgo más importantes ha sido el uso previo de antibióticos. Y en diferentes estudios hemos encontrado que diferentes antibióticos han estado asociados a la resistencia en Klebsiella pneumoniae, incluyendo betalactámicos, donde están los carbapenémicos, las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, la combinación de penicilinas con inhibidores de penicilinasas, pero también tenemos otros grupos de antibióticos como vancomicina, metronidazol, colistina, que también han sido asociados a la resistencia a carbapenémicos. Dentro del uso de dispositivos médicos, estos han sido los factores de riesgo más frecuentemente reportados y entre otras características clínicas, una de las más importantes ha sido la colonización y la presión de colonización, que tiene que ver con el número de pacientes colonizados por una bacteria resistente cerca del paciente, lo que puede también incidir en que se favorezca la infección por un microorganismo resistente a carbapenémicos. ¿Qué sabemos sobre la mortalidad? Lo que se ha visto es, en general se dice que las infecciones por microorganismos resistentes tienen un mayor efecto en la mortalidad de los pacientes. Se ha descrito muy bien el caso de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y se han hecho diferentes estudios con otras combinaciones microorganismos antibióticos. ¿Qué hay en la literatura específicamente sobre Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos? Este es uno de los pocos estudios, de hecho en la revisión que he realizado, es el único que evalúa el impacto de la resistencia en la mortalidad de los pacientes y que fue realizado precisamente aquí en la ciudad de Medellín, en una institución hospitalaria. Sin embargo, en este estudio no se encuentra que la resistencia esté asociada a la mortalidad. Se encuentra la neoplasia maligna y la ventilación mecánica como factores asociados. Hay otros trabajos que se han realizado en otros países, también estudios de corte prospectivos, donde han encontrado diferentes factores asociados a la mortalidad,
no necesariamente la resistencia, y en otros sí, como en este último que les presento, en Israel, donde se observa que la resistencia a carbapenémicos está asociada fuertemente, un UR de 5.4, un intervalo de 1.7 a 17, con la mortalidad de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Primero, un problema importante a nivel del país y de ciudad en cuanto a la resistencia a carbapenémicos en gram negativos, particularmente en Klebsiella pneumoniae. Sabemos por estudios previos que está el grupo clonal 258 circulando en la ciudad y que KPC es uno de los mecanismos de resistencia más importantes, pero a nivel de ciudad son realmente pocos los estudios en los cuales se trate de identificar esos factores de riesgo y que evalúen el impacto a nivel local de la resistencia en la mortalidad. Entonces, el objetivo del trabajo fue identificar los factores de riesgo para infección por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémico y estimar el impacto de la resistencia en la mortalidad a 30 días en los pacientes con infecciones por Klebsiella pneumoniae en una institución de la ciudad. Realizamos un estudio prospectivo. En este estudio se hizo un estudio de casos y controles para identificar los factores de riesgo. Estos casos y controles se siguieron, se hizo un estudio de corte para evaluar la mortalidad de los pacientes infectados por bacterias resistentes y sensibles. La población fueron todos los pacientes infectados por Klebsiella pneumoniae en una institución de estudio, un hospital universitario que cuenta con alrededor de 700 camas, y el periodo de inclusión de pacientes fue un año, entre octubre del 2014 y septiembre del 2015. Se incluyeron todos los pacientes de cualquier edad, servicio y tipo de infección, y solo se excluyeron aquellos pacientes en los cuales no era posible recuperar la historia, tener el aislado o que no se tenía la información de la susceptibilidad del microorganismo. En términos generales, ¿cómo se realizó el estudio? Los pacientes serán identificados a través del laboratorio de microbiología, donde se hacía la identificación y la susceptibilidad. Una vez que se identificaba el aislado, se le daba la información a los coinvestigadores del proyecto, que era un médico microbiólogo y 2 médicos infectólogos que se encargaban de hacer la definición del estado de infección-colonización con base en guías previamente estandarizadas del CDC. Una vez se hacía la clasificación de infección, se hacía la revisión completa de la historia clínica, donde se tenían en cuenta variables sociodemográficas, antecedentes, características de la infección, tratamiento y desenlace. Posteriormente, los aislados eran enviados al laboratorio de la Escuela de Microbiología y allí se hacía toda la caracterización molecular. ¿En qué consistía esa caracterización? Primero, en determinar el mecanismo de resistencia, si producían KPC o producían otras enzimas. Evaluar en qué elemento genético móvil estaba presente esta enzima, que normalmente se encuentra en un elemento que se llama TN4401. Se hizo también la detección del grupo clonal para saber si lo que tenemos acá es grupo clonal 258 o son otros diferentes. Y se hizo electroforesis en campo pulsado y secuenciación de locus múltiples. La primera nos permite conocer la relación genética, es un método muy discriminatorio y lo que nos permite conocer es, con base en esa relación, si es estrecha, lo que podemos sospechar es que es un proceso de diseminación. Pero si campo pulsado nos dice que son muy diferentes, muy probablemente nos está indicando que es emergencia de nuevo de la resistencia en estos aislados. El MLST me sirve para compararme con otros países. Entonces me permite conocer si los clones que estoy encontrando en Medellín son los mismos que se están encontrando en Italia, en España, en Inglaterra y en otros países. Se hizo entonces un análisis inicial descriptivo para evaluar las características de la población de estudio y luego se hizo un estudio para la identificación de los factores de riesgo y el análisis de supervivencia. Entonces les voy a hablar parte por parte, tanto de la metodología, resultados y discusión, para tratar de tener un mejor orden en la presentación.
¿Qué encontramos en cuanto a la caracterización de los pacientes? Se identificaron 341 pacientes infectados por Klebsiella pneumoniae a partir del laboratorio de microbiología. Se excluyeron 3 pacientes porque el aislado no creció posteriormente para poder hacer las pruebas de tipificación molecular. En total tuvimos 338 pacientes, 49 resistentes con infección por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos y 289 infectados por Klebsiella pneumoniae sensible a carbapenémicos. Esta es la distribución durante todo el periodo de estudio. Vemos que los pacientes infectados por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos se encuentran en color rojo, los sensibles se encuentran en color azul, y lo que observamos es que se presentaron a lo largo de todo el periodo de estudio sin tener como un agrupamiento, un número muy alto particularmente en cualquier periodo, sino que se presentaron a lo largo del año de estudio. Estas son las infecciones que presentaron, principalmente infección de tracto urinario, seguida de infección intraabdominal, sitio quirúrgico, bacteremia, tracto urinario asociado a catéter, neumonía e infección en piel y tejidos blandos. ¿Cuáles fueron las características? Los pacientes infectados por Klebsiella pneumoniae en general eran de edad mayor, con una mediana de 67 años, muy similar tanto en el grupo de resistentes como de sensibles. Recibieron tratamiento empírico, principalmente con piperacilina, tazobactam y meropenem, y dirigido principalmente con meropenem, ciprofloxacina, tigecyclina y colistina. La terapia combinada fue del 23% en toda la población, bastante mayor en el grupo de resistentes del 67%, y el tiempo de estancia hospitalaria, es decir, desde que el paciente ingresó a la institución hasta que sale dado de alta o muere, en toda la población tuvo una mediana de 19 días y un rango intercuartílico entre 10 y 34 días. ¿Qué encontramos con la caracterización fenotípica? En rojo nuevamente tenemos los aislados resistentes a carbapenémicos y en azul los sensibles. Entonces, ¿qué encontramos? Los aislados resistentes a carbapenémicos no solamente son resistentes a carbapenémicos, sino que tienen resistencia también a otro grupo de antibióticos, significativamente más alta al compararlos con el grupo de sensibles: amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, tigecyclina y colistina. En cuanto a la tipificación, 12 de 49 no produjeron carbapenemasa, es decir, que probablemente tienen otro mecanismo de resistencia, y de los que tuvieron carbapenemasa, la mayoría, el 57%, producían KPC3. No detectamos las otras carbapenemasas que se evaluaron, que fueron BIN, IMP, NDM y OXA48. En cuanto al clon, lo que observamos fue que aproximadamente el 59% eran del grupo clonal 258, el grupo que ya sabíamos que estaba en la ciudad y el grupo que se ha relacionado mundialmente con la resistencia a carbapenémicos. Un 41% era no grupo clonal 258. Y en la gráfica inferior, lo que observamos entonces es la distribución de los aislados en rojo oscuro, 258, en rosado el no 258, y lo que observamos también es que el grupo clonal 258 estuvo también presente a lo largo del periodo de estudio. Cuando miramos en los resistentes si existía relación clonal o no mediante calpo pulsado, este punto de corte del 80% nos indica que hay una relación clonal. Todo lo que esté agrupado después de este 80% quiere decir que está estrechamente relacionado. Entonces encontramos un grupo grande que era grupo clonal 258, específicamente ST512, que estaba relacionado y que esto nos puede hablar de una posible diseminación. Pero nos llama la atención que encontramos otros clones. ST307, por ejemplo, y el ST25. ¿Qué pasa con estos clones? Estos han empezado a emerger en Italia y lo que se ha visto o lo que se está sospechando en Italia, que también es un país endémico para resistencia a carbapenémicos,
es que el grupo clonal 258 está siendo desplazado por otros clones, entre estos el ST307, y tiene una particularidad que además de ser resistente, parece ser que tiene unos factores de virulencia adicionales, entonces se habla también de que puede ser un clon más virulento. ¿Qué encontramos en los sensibles? En los sensibles encontramos una alta diversidad. Ustedes pueden ver que la mayoría de ellos no se agrupan. Y encontramos también el ST307. Entonces, ST307 está tanto en sensibles como en resistentes. Encontramos también el complejo clonal 23, que también ha sido asociado a hipervirulencia. Entonces, en la ciudad parece ser que vamos a tener o estamos teniendo clones tanto resistentes como virulentos. En la segunda parte, para la identificación de los factores de riesgo, se hizo entonces un estudio de casos y controles. Se definió como desenlace la resistencia a cualquier carbapenémico, ertapenem, imipenem, meropenem o doripenem. Los casos fueron los pacientes resistentes a carbapenémicos, los controles aquellos pacientes infectados por cepas de Klebsiella pneumoniae sensibles a carbapenémicos. Evaluamos diferentes exposiciones. ¿Cuáles fueron las más importantes? El uso de antibióticos, dispositivos, hospitalización, estancia en UCI. Y como confusores que podían estar alterando esa asociación, el tiempo a riesgo y las comorbilidades que se midió a través del índice de Charson. Se hizo entonces un análisis bivariado y multivariado con una regresión logística penalizada y se tuvo en cuenta en el modelo final aquellas variables significativas a un alfa del 0.05 y que tuviera un cambio en el tamaño del efecto mayor al 10%. ¿Qué encontramos? Entonces aquí vemos los resultados, las frecuencias en el grupo sensible, las frecuencias en el grupo de resistentes en la población total y los resultados del análisis bivariado para cada una de las variables de interés. ¿Qué nos llama la atención acá? Que encontramos una fuerte asociación, ustedes observan estos ORs, son bastante altos, con lo que era tiempo a riesgo, hospitalización en UCI, si la infección era asociada a la atención en salud y el uso de dispositivos invasivos. En cuanto al uso de antibióticos, también encontramos unos ORs muy fuertes en los antibióticos cefepime, meropenem, ciprofloxacina y amicacina. Pero además de medir uso o no uso, medimos también días de uso de antibiótico para saber cómo los días de uso afectaban también la posibilidad de tener una infección por un microorganismo resistente. Y encontramos también que había una fuerte asociación con los días de uso de cefepime, meropenem y amicacina, principalmente. En las otras variables encontramos asociaciones que eran débiles o no eran importantes. ¿Qué nos dice el análisis multivariado? El análisis multivariado se ajustó por los confusores que se han identificado en la literatura previa. No encontramos otros confusores en nuestro estudio, que fueron el tiempo a riesgo y el índice de Charson, y encontramos que el uso previo de meropenem y cefepime, los días de uso previo, están asociados con la resistencia, así como también el uso previo de ciprofloxacina y el catéter urinario. ¿Qué nos quieren decir estos valores? Que por cada día de uso, en este caso, de meropenem, los de tener una infección por un microorganismo resistente aumentan un 18% por cada día de uso, en este caso de meropenem, un 22% de cefepime. Con el uso de ciprofloxacina y el catéter urinario también encontramos que prácticamente se duplican de una infección por un microorganismo resistente en aquellos pacientes que tenían historia de uso de ciprofloxacina o que tenían un catéter urinario versus a los que no. ¿Cómo están nuestros resultados con respecto a lo descrito en la literatura? Entonces, en la literatura también se había encontrado que el uso de cefalosporinas de cuarta generación, carbapenémicos, fluoroquinolonas y los días de uso estaban asociados con la resistencia.
catéter urinario, un factor que se describe mucho en la literatura de la hospitalización en UCI, que para el caso de nuestra institución no estuvo asociado con la resistencia. ¿Por qué el uso de antibióticos? Creo que eso es algo que conocemos, ¿cierto? Que al usar un antibiótico estamos destruyendo los microorganismos sensibles, estamos seleccionando el microorganismo resistente que empieza a sobrecrecer y entonces hay una posibilidad de que ocurra la infección. Adicionalmente, el uso de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, elimina la microbiota y sabemos que la microbiota tiene un papel muy importante en la protección frente al ingreso de patógenos. Entonces, al eliminar también la microbiota, es más fácil que un microorganismo patógeno resistente pueda llegar a colonizar y posteriormente causar infección. Lo otro es que se ha descrito también el fenómeno de corresistencia y es debido a que muchos genes de resistencia se agrupan o son recolectados, por decirlo de alguna forma, en elementos genéticos móviles como integrones, transposones y plásmidos. Entonces, muy posiblemente, KPC, que sabemos que se encuentra en un elemento genético móvil en plásmido, puede estar adquiriendo mecanismos de genes de resistencia para otros grupos de antibióticos. En nuestro caso observamos un 80.4% de corresistencia entre ciprofloxacina y carbapenemes y el 100% de los aislados productores de KPC también eran resistentes a fluoroquinolonas. Con respecto al catéter urinario, entonces, estos resultados lo que nos están diciendo es que es importante, entonces, tener en cuenta o mejorar todo lo que tiene que ver con las prácticas para el uso del catéter y la indicación, ¿cierto?, que el catéter urinario se ha colocado en un paciente que realmente lo necesite por el tiempo necesario, no más allá, porque eso lo pone también en riesgo de una infección por un microorganismo resistente, y todo lo que tiene que ver con la educación, el entrenamiento del personal encargado de hacer este procedimiento y de las prácticas generales para prevenir infecciones en las instituciones hospitalarias. Con respecto a la estimación de la mortalidad, entonces aquí hicimos un estudio de cohorte. Nuestra exposición principal fue infección por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, los no expuestos eran los sensibles. El desenlace fue la muerte a 30 días por cualquier causa, no fue mortalidad atribuible. Se hizo un análisis descriptivo donde miramos las curvas de supervivencia en pacientes infectados por cepas resistentes y sensibles y cepas productoras de KPC y no KPC. Y luego hicimos un modelo multivariado, no por el método de riesgos proporcionales de Cox, que es el que posiblemente están más familiarizados porque no se cumplieron unos supuestos que eran importantes para desarrollar ese método. Entonces se utilizó un modelo de tiempo de falla acelerada. Entonces aquí la interpretación es diferente porque no nos habla de riesgo, como lo hace el modelo de Cox, donde un valor alto nos está hablando de una asociación, sino que nos habla de tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Que un valor bajo nos está diciendo que se requiere menos tiempo para que el paciente muera, y ya lo vamos a ver con los resultados. ¿Qué encontramos en cuanto a las frecuencias? La frecuencia de mortalidad fue mayor significativamente en el grupo de infectados por Klebsiella pneumoniae resistente comparado con los sensibles. Igual fue mayor para los infectados por microorganismos productores de KPC con los que no tuvieron KPC. Pero el tiempo a la muerte, la mediana del número de días fue muy similar en ambos grupos, que fue aproximadamente 10 días. Aquí observamos las curvas de supervivencia. En la línea sólida, los sensibles, en la línea de rayas, los resistentes. Entonces, lo que observamos acá es que la probabilidad de supervivencia efectivamente es menor en los resistentes comparado con los sensibles, siendo significativa esta diferencia. Al comparar KPC, productores de KPC, con no productores de KPC, encontramos también que se mueren más los pacientes infectados por microorganismos productores de KPC significativamente. Cuando hacemos el análisis bivariado, entonces les contaba que lo que calculamos son tiempos relativos y el ajustado, observamos que la resistencia a carbapenémico disminuye
el tiempo hasta la muerte del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes infectados por cepas resistentes tienen un 60% menos de tiempo de supervivencia. ¿Qué otra afecta la mortalidad en los pacientes? Lo afectaba también el hecho si la infección era hospitalaria, y tuvimos en cuenta también el tipo de infecciones, porque sabemos que no es lo mismo el riesgo de mortalidad o de muerte en un paciente con una infección urinaria o con una bacteremia. ¿Qué encontramos en el análisis multivariado? Se mantuvo esta asociación. Aquí el resultado importante es que aún ajustando después del índice de Charlson y ajustando por infección, encontramos que la resistencia a carbapenémicos efectivamente disminuye en un 60% el tiempo de supervivencia de los pacientes. ¿Qué hay escrito en la literatura? Hay diferentes trabajos también que han encontrado resultados contrastantes. Entonces aquí tenemos algunos de los que han encontrado que la resistencia es un factor de riesgo para la muerte, otros que han encontrado que no es la resistencia, aquí también se evaluó resistencia, pero encontraron que era neoplasia, ventilación, un alto índice de Charlson, una infección en UCI, los que estaban asociados. Y contrasta también con lo que habíamos visto o lo que se había reportado en la ciudad de Medellín, en el único estudio previo, donde no se había observado una asociación entre resistencia y mortalidad. Metaanálisis hay que haya encontrado en la literatura dos, uno metodológicamente muy débil, este otro fue publicado el jueves, no el miércoles, donde también se evalúa el impacto de la terapia, el impacto de la resistencia en la mortalidad de pacientes con bacteremia. Y al menos en este metaanálisis, en los ORs crudos, se observa también que la resistencia está asociada a una mayor mortalidad y que una terapia inicial apropiada, medida con base en si el microorganismo es sensible in vitro al agente administrado, se encuentra que una terapia inicial apropiada disminuye la mortalidad de los pacientes. Este estudio sitúa algunas limitaciones. Una muy importante es, como les había mencionado, la colonización puede ser un factor muy importante para la resistencia a carbapenémicos. Sin embargo, en esta institución hospitalaria no se hacen cultivos de vigilancia para todos los pacientes, entonces tuvimos más del 50% de los datos perdidos y no pudimos evaluar el efecto de la colonización sobre la resistencia a carbapenémicos. El estudio se basó en los registros hospitalarios, entonces tampoco se pudo utilizar el uso de antibióticos a nivel de la comunidad. El desenlace fue mortalidad a por cualquier causa. El desenlace ideal hubiese sido una mortalidad atribuible. Y no pudimos evaluar también el efecto de la terapia apropiada debido a que también teníamos datos perdidos con lo que se refiere a fosfomicina y colistina, que son antibióticos que se utilizaron con alta frecuencia o con alguna frecuencia en los pacientes infectados por cepas resistentes. Entonces, como conclusiones, los factores que identificamos: uso previo de meropenem, de cefepime, uso de catéter urinario, lo que indica de la importancia de las políticas de control de uso de antibióticos a nivel hospitalario. Encontramos una reducción del 60% de la supervivencia de los pacientes infectados por bacterias resistentes comparadas con las sensibles a carbapenémicos, y esto nos aporta evidencia local también sobre el problema de la resistencia en la ciudad. Encontramos el grupo clonal 258, que ya había sido también descrito, pero nos llama la atención también que se están empezando a reportar la presencia de otros clones, el ST307 y el ST25 y el 23, principalmente, que además de resistente se ha asociado con virulencia. Entonces, generalmente se piensa que la resistencia es a expensas de la virulencia y que los resistentes son menos virulentos, pero ya aquí hay que empezar a estudiar esto un poco mejor, porque estamos viendo que pueden haber clones resistentes que también tengan una virulencia importante. Muchas gracias.